Jesús dice de el recordar los pecados, ¿no? Dice que cuando un pecado ha sido perdonado, el recordarlo o el estar siempre sobre él es una afrenta a su misericordia, pues es dudar de su perdón. Así que eso definitivamente debería de quitarlo. Y sobre todo, dice, es un volverse a ensuciar en el pecado. O sea, como que vuelves a adquirir nuevamente, o sea, la culpa. ¿Como que lo revive o...? Como que sí, te ensucias nuevamente. En el aborto, bueno, pues es toda la culpa, toda la culpabilidad de haber ido a eso, de haberlo decidido, de haber, pues, quitado la vida a ese niño, a ese producto. En términos generales, eso queda. Y si lo está recordando, lo va a estar continuamente como sumergiéndose en ese punto. Para que se entienda, es más fácil entenderlo, por ejemplo, en la lujuria. Sí. La lujuria es muy fácil entender esto, porque lo que hayas hecho no importa. O sea, cuando lo recuerdas, no estás exenta de sentir el placer. Sí. O sea, aunque uno diga, híjole, pero ¿cómo lo pude hacer? ¿Te arrepientes realmente? Pero en el momento que lo estás recordando también la parte del placer. Sí. Y a eso es a lo que se refiere Jesús. Te vuelves a ensuciar en el pecado. Doctor, ¿y no sería también como un poquito como no sé, el pecado contra el Espíritu Santo ahí que sé que es, que es dudar de la misericordia de Dios, Sí. O sea, ese es el pecado contra el Espíritu Santo, ¿no? El dudar del perdón. Sí. Así que debería de estar, pues ya desechándolo, ya no pensar en eso. Y la divina voluntad, o sea, va a ir puliendo y va a ir quitando esa espinita, ¿no? Sobre todo que, como dice, pues tiene mucho deseo de estar, o sea, de vivir en la divina voluntad, ¿no? Así que esperemos que lo logre. Que lo logra, así es, pues sí, pues ahí le enviaré, bueno, aunque sí, como que ve que ella sigue los programas, sigue cuando subimos la grabación, ¿verdad? Porque dice que ya vio lo que usted respondió, entonces pues esperamos que se dejen volver y que, no sé, o sea, es difícil, ¿no? Como es complicado el olvidar, pero es es más grande el poder de Dios que lo puede, no sé, como adormecer o como, no sé qué palabra usar, pero sí hay ocasiones en que sí nos cuesta olvidar o en que estamos machacando eso, pero, pero Dios tiene ese poder, ¿no? No sé, por eso es Dios, ¿no? De purificarlo, ¿no? Ándele, sí. O sea, así que no hay problema. En fin. En fin. No sé si, bueno, no tienes contacto con esta persona, ¿verdad? No es ahí en el YouTube, pero le podemos poner ahí porque si no sé si quiera o incluso ahorita puede, el jueves que suba Roberto el video, lo puede ver ella. Bueno. Sí, Igual pues, porque sí. valdría la pena leerle una lectura, ¿no? Para que entienda que no es nada más el perdón del sacramental, que bueno, es fundamental eso, ¿no? Sí. Pero en el momento en el que ella se decide a vivir en la divina voluntad, en ese momento Jesús, la divina voluntad la purifica de todo. Así que, pues no sé si le sirva o no le sirva, ¿no? Sí. ¿Qué lectura es, doctor?
No sé, la estoy buscando, espérame. La está buscando, ok. No sé si alguien de las personas que se está conectando, bueno, estamos platicando de cuando a veces no podemos olvidar aquellos pecados que nos han sido perdonados y seguimos pues machacándolos. No sé si alguien tenga alguna duda, pregunta, experiencia que quiera compartir. A ver, Rafita, está su micrófono cerrado. Ahí, por favor. Yo sí tengo una pregunta que surgió el miércoles pasado en nuestro grupo. Y sí me gustaría ver, Salvador, si nos saca de dudas, porque le hicimos una lectura, hubo una pregunta sobre la lectura y no nos pudimos poner de acuerdo de qué era lo que realmente la respuesta. Y yo quisiera preguntarle a Salvador que nos ayude a resolver la pregunta que nos hicieron ese día. A ver, Clarita. Buenas tardes, ¿eh? Hola. Buenas tardes. Salvador, en mayo 2 de 1905, Jesús nos habla sobre tipos de resurrección que contiene el sufrir. ¿Tipos de resurrección? 3 tipos de resurrección contiene el sufrir. Mayo 2 de 1905. Es el libro 6, ¿verdad? Sí, libro 6. O 7. Es el 7. 3 tipos de resurrección contiene el sufrir en nuestros libros primeros. Mayo 2 de 1905. Es la 603. Sí, ¿cuál era la dificultad? Mira, leíamos en el primer párrafo que dice cuando le dice Jesús a Luisa, hija mía, el sufrir contiene 3 tipos de resurrección. Esto es, el sufrir hace resurgir al alma a la gracia. Adentrándose el sufrir, reúne las virtudes y resurge a la santidad. Y tercero, continuando el sufrir perfecciona las virtudes, las embellece de esplendor, formando una bella corona y corona del alma, resurge a la gloria en la tierra y a la gloria en el cielo. Entonces, una persona del grupo nos pregunta que si Jesús y la Virgen tuvieron este tipo de resurrección. No. Entonces, nosotros decíamos que no, puesto que tanto uno como el otro tienen la vida divina en plenitud, completa y cumplida. Entonces, no era posible resurgir a ninguno de estos 3 etapas, que eso es para nosotros, que vamos saliendo de redención y llegando a ese proceso que hemos estado viviendo todos desde antes de entrar a la divina voluntad. Entonces, del grupo se decía que no, que como ellos tenían que vivir nuestra vida, también tenían que vivir ese proceso. No, pero aquí, bueno, vamos a decir que sí y no. O sea, Jesús aunque es el Verbo eterno encarnado, pero su humanidad es perfecto hombre, igual que nosotros. Y sobre él recae el trabajo de la primera obra de Dios, que es la creación. Y él tiene que pagarle al Padre por toda la humanidad, por todo lo que el Padre había hecho. Y cuando le paga en totalidad, entonces decide ya ponerlo a disposición de todos, que es la creación. Por eso San Pablo nos dice que todo fue creado por él, para él y en él. O sea, él es el adextra de Dios. Y una vez que él le da al Padre la gloria, el amor, y que por todo lo que iba a crear y por toda la familia humana, ahora el Padre ya se decide a crear. Entonces, para eso, tuvo que tener en él
todo ¿cómo decírtelo? La renuncia a su voluntad humana para unirla a la voluntad divina. En ese sentido, podríamos decir que siempre su voluntad humana estuvo crucificada, igual que la nuestra, es lo que nos está pidiendo. Pero es una forma difícil de poderlo entender porque él no tiene la experiencia del pecado. Ahí en ese momento de la creación no tenía todavía la experiencia del pecado. Por lo tanto, no es un sufrimiento, sino es un simple acto de amor, y por eso es que le paga al Padre con la renuncia de su voluntad. Podríamos hablar que es como Adán en la primera fase de su creación. En la segunda obra de Dios, o sea, el primero que tiene que aparecer es Jesús otra vez. En el eterno presente de Dios ya existía el pecado. Entonces se lo hacen presente a la humanidad, a su humanidad, y ahí tiene que asumir el pecado de toda la familia humana. En ese momento él tiene que rehacer nuevamente todo lo que había hecho al principio en la primera obra, en la creación. Ahora tiene que tomar la vida de todos nosotros, experimentar el pecado sin cometerlo, o sea, pero toda la sensación del pecado, y ahora tiene que sufrir prácticamente por nosotros. No está sufriendo él para lograr la gloria en él, sino está sufriendo para lograr la gloria en nosotros. La resurrección de la que está hablando aquí, la está consiguiendo en él por medio del sufrimiento de él, pero no para él, sino para nosotros. ¿Sí va más o menos? Sí, yo creo que esa es la respuesta correcta, pero hubo ahí polémica porque se decía que no, que él tenía que crecer en virtudes, tenía que crecer en gracia. Y bueno, pues algunos de nosotros dijimos, pues no, su sufrimiento era por oficio, no porque él tuviera que obtener algo, puesto que es perfecto en voluntad divina y en vida divina, pero por oficio tenía él que sufrir por nosotros. Exacto, es por nosotros, no es por él. Uh-huh. Y luego María tiene que ser redimida. O sea, María no es creada gratuitamente, o sea, inmaculada. Ella tiene que ser redimida. Entonces se le aplican los méritos de Jesús por anticipado, y eso es lo que permite que su alma sea creada dentro de la Trinidad para preservarla del pecado original, de la ausencia de vida divina. Pero no es gratuito tampoco, porque María tiene que pasar una prueba. Y esa prueba es ahí, en el momento de la creación de su alma. Ahí le ponen toda la historia de lo que la divina voluntad había hecho, lo que había querido y lo que la voluntad humana hizo. O sea, le presentan todo el mal que la voluntad humana puede llegar a cometer. Y en ese momento ella dice, tuve horror de la voluntad humana y no quise conocerla para nada. Ahí en ese momento está sufriendo, o sea, la renuncia a lo suyo, que en realidad no era un sufrimiento, era una, ¿cómo se llama? Para ella era un gozo. O sea, el renunciar a eso para adquirir la vida divina, pero de todas maneras tuvo que renunciar. Nunca volvió a tener problemas de renuncia como nosotros, que continuamente estamos renunciando a nuestra voluntad y sufriendo esa renuncia. Pero ella tuvo que sufrir junto con Jesús todo lo que Jesús
tenía que padecer, pero no para crecer en virtudes, no para crecer en santidad. La santidad ya la tenía, y santidad divina. Así que no, yo creo que la respuesta que dieron es correcta, pero sí entender que sobre todo Jesús tuvo que experimentar el pecado de nosotros. Y ahí sí es un sufrimiento, no para crecimiento en Él, sino para crecimiento en nosotros. Entonces, Salvador, así como para darle más amplitud al conocimiento que estamos ahorita meditando, pudiéramos decir que nuestra Madre Santísima pasó la prueba y cuando nació ya había pasado la prueba, ya no era necesario que siguiera haciendo ningún mérito para adquirir algo, ya tenía todo en el momento en que nació, porque antes de nacer, en el momento que se creó su alma, pasó la prueba. El mérito, o sea, la renuncia estuvo en el momento de la creación de su alma. Exacto. Ahora, esa renuncia se corre en toda la vida de ella, porque esa fue hecha en el eterno presente de Dios. ¿Sí? O sea, ahí estuvo la renuncia y esa renuncia se corrió en toda su vida. Ella no tuvo que sufrir la renuncia continua. Nunca hubo una lucha entre la voluntad humana de ella y la divina voluntad. O sea, siempre estuvo en unión continua con esta divina voluntad y con la vida divina. Y ahí para entender, doctor, ahí eso fue en el seno de Dios, en el presente de Dios. Y al correrse tanto Jesús como María en el tiempo, ya como seres humanos perfectos, Jesús como verbo encarnado y María por ser la Inmaculada, pero ahí en ese correr en el tiempo era no sé cómo decirlo, como sostener ese sí, bueno, de nuestra madre. Bueno, ella nos dice que no había martirio más grande que abrazar esa voluntad divina. No con ese, es que no sé cómo es, obviamente ella había pasado su prueba antes en el momento de crear su alma, pero al estar en la tierra, ella abrazaba la voluntad, abrazaba lo que el padre, lo que quería el padre y ella también lo quería, pero había ese dolor, ese sufrimiento, no sé, o sea, no queriendo, no contrario a Dios, sino... No hubo. Hay un pasaje en María Valtorta que quizás nos aclare esto. Uh-huh. Está Cíntica, una muchacha, no sé si recuerdan, griega, que había sido esclava sexual de alguno de los fariseos, y Jesús la rescata. Entonces un día está Cíntica con María, y Cíntica está llorando y le está diciendo a María que ella se siente muy mal porque nunca le podrá ofrecer a Jesús su virginidad, uh-huh, porque ya se la habían quitado. Entonces María le dice lo siguiente, le dice, no te apures, tu virginidad es más grande que la mía, porque tú superaste, o sea, saliste de ese ambiente de prostitución, de deseo, en fin, y eso es mayor, porque yo nunca tuve la motivación, el estímulo. Nunca tuve el estímulo. Eso quiere decir que sus pasiones y sus miserias estaban total y absolutamente dominadas por la divina voluntad. Entonces nunca tuvo esa parte porque ya se había vencido todo eso en el momento de la creación de su alma.
Voy a buscar por ahí, no recuerdo exactamente dónde, pero donde dice que de ese martirio constante de abrazar el... Es en la Reina del Cielo. Y Ajá. dice que no hay sufrimiento mayor que no darle nunca vida a un acto de voluntad humana, ni siquiera en un respiro. Sí, ese es extender ese fiat de ella en la eternidad, extenderlo a la tierra, en su vida humana. Por eso, pero es que lo que estás queriendo decir es que si ella tuvo que estarse peleando continuamente con su voluntad. No pelear, no pelear, sino abrazar, bueno, o sea... renunciando. No. Puede ser, sí. Sino eso lo hizo allá en el momento de la creación de su alma. Y eso le significó, ojo con esto, sí. Fue creada inmaculada, pero esa inmaculadez se le dona ya totalmente como vida en el momento que pasa la prueba. Okay. O sea, antes de la prueba nada más se la dieron, pero estaba condicionada. En el momento que pasa la prueba, ella consigue que esa inmaculadez permanezca por toda su vida. Y era necesaria. Ahora, en ese momento que pasa la prueba, o sea, en la creación de su alma, se le concede en definitiva la vida divina y se le concede la divina voluntad. Por lo tanto, ya la tiene. Y ella, aunque se asocia a los sufrimientos de Jesús, se asocia a todo el martirio de Jesús, o sea, pero en la divina voluntad, pero no tiene que sufrir mi pecado. Y Jesús sí. O sea, Jesús siente el deseo inmenso de mentir, el deseo inmenso de fornicar, el deseo inmenso de violar, el deseo inmenso de asesinar, lo siente como propio. El nuestro. Y eso tiene que estar luchando. Y esa lucha, y aparte es lo que lo hace sufrir, y junto con eso tiene que rehacer. Y para rehacer tiene que morir por cada acto y tiene que estar pagando las penas que el hombre adquirió. Ahí es donde se asocia María. Se asocia en el sufrimiento, se asocia en las penas, pero no se asocia en el sentir el pecado. María nunca tuvo deseos de prostitución. ¿Sí? Sin embargo, Jesús, aunque parezca así lo más grotesco que se pueda ver, Jesús tuvo que sentir en él el deseo que tiene un homosexual. O sea, sí se entiende. Y quiero poner ejemplos así burdos para entender lo que Jesús tuvo que sufrir. Pero María no. Okay. María se asocia nada más al sufrimiento. Sí. O sea, al golpe, al martirio, a la separación de la divinidad. En fin, en eso se asocia María, pero no en el deseo del pecado. Sí. Salvador, entonces ahí se entiende con más profundidad lo que dice Filipenses, olvidé la lectura literal de cuál de los libros, pero dice, aquel que no cometió pecado se hizo pecado por nuestra causa. Así. Eso quiere decir hacerse pecado por nosotros, tener esa que también lo dice a Luisa, me hago protagonista y espectador de la conducta y del acto de la persona. Claro. Y eso soy actor y espectador. Actor y espectador, eso es bien fuerte. Ahí te vas cuando realmente, ahí se dice, aquel que no cometió pecado, se hizo pecado por nuestra causa. A eso se refiere. Exacto. Y ese es el punto que todavía no entendemos. O sea, pensamos que Jesús vino a redimirnos y nada más por ser Él
por su dignidad, por su unión con la divinidad, por ser la humanidad del Verbo eterno. El sufrimiento del último día de su vida, ya es con eso quedamos todos felices de la vida y salvados. No tenemos ni la menor idea de lo que Jesús tuvo que pagar. Y por eso podemos ahora también entender por qué sudó sangre en Getsemaní. Y bueno, pero acuérdate también que el sudor de sangre es no nada más por el sufrimiento, por la pasión que tiene que sufrir del hombre, sino que tiene que tomar sobre de él la pasión y el sufrimiento de la divina voluntad. El amor y la pasión del pecado. De todo el rechazo que la divina voluntad ha recibido durante toda la existencia del ser humano. Y dice, y eso es lo que me hizo sudar sangre. No tanto el sufrimiento tomado de nosotros, sino el sufrimiento que es tomado de la divinidad. Que eso también nunca hemos tenido una noción clara de que la divinidad sufre. O sea, no, siempre la hemos tomado como incapaz de sufrir, porque asociamos el sufrimiento al dolor. Y entonces sí, la divinidad es incapaz de sentir dolor, pero el sufrimiento, como lo expresa Santo Tomás de Aquino, ese sí lo tiene Dios, que es un movimiento de la voluntad queriendo lo que no es o no queriendo lo que es. Entonces, ahí la divinidad quisiera que todos viviéramos en su voluntad, pero no vivimos. Eso es queriendo lo que no es, o no queriendo lo que es. Él no quiere que haya homosexuales, no quiere que haya abortos, no quiere que haya asesinato, pero lo hay. Y entendido desde el punto de vista de que es una vida divina de Él, que se le está dando muerte en las criaturas. O sea, no sufre cruentamente, pero sufre el rechazo de su vida que ya sacó de él y que no la está pudiendo poner en donde debe estar para que esa vida divina regrese a él. Entonces es un sufrimiento enorme lo que estamos presenciando en Jesús. Inimaginable. Así es, totalmente inimaginable. Nada más imaginen, por un momento, por favor, traten de pensar lo que quiere decir que la divinidad, ese Dios único, en su humanidad, tenga que sufrir el deseo de ser violador, de ser homosexual, de cometer sacrilegios. Tiene que sentir en sí el deseo inmenso de renunciar a Dios y adorar a Satanás, que es la culpa de los satánicos. ¿Y eso en qué lecturas lo podemos meditar, Salvador? Eso que nos estás explicando. Perdón, pero eso está en todos lados, sobre todo. Es toda la lectura en sí que nos debe llevar a ese conocimiento. El libro de la Pasión, ahí nos lo aclara perfectamente, que tuvo que tomar sobre de él todos los pecados, todas las pasiones del hombre. En la carta a los ay, Dios mío. La última de San Pablo, la que dicen que no es de él. La de los hebreos, ¿no? A los hebreos. Claro. A los hebreos lo dice perfecto San Pablo. Tuvo que tomar sobre de él todas las pasiones y sufrimientos de la humanidad. Todos. Si no los toma, ¿cómo los vence? San Atanasio nos dice,
que solamente se redime lo que se asume. Doctor, Era necesario. Sí. una pregunta. Bueno, o sea, eso es así inmenso. Nosotros como humanos, entonces también es esa lucha que tenemos que tener venciendo esas miserias que tenemos. Así es. ¿Sí? O sea, mis miserias a lo mejor de que, bueno, todos tenemos nuestras miserias. Entonces, así como Dios, Jesús, ha estado, vence. Eso también nosotros tenemos nuestras miserias y tenemos que estar, es esa lucha de vencer eso para poder acercarnos a Él, a ser como Él, a vencer lo que Él ha hecho. Sí, claro. ¿Sí? Sí. Sí, Eso allá es, como humanos nosotros, vencer entonces ahora que la vanidad, que la avaricia, que la envidia, todas esas cosas, véncelas porque es la lucha que Él hizo, nosotros también como humanos tenemos que vencer eso. eso es renunciar a la voluntad. Sí, sí, eso O es lo sea, que le entiendo. y renunciar al deseo de eso. Sí, ajá, Pusiste un ejemplo muy bueno que es la vanidad. sí, La vanidad nos lleva a siempre querer estar mejor presentados. Ya no estoy hablando de otras cosas. La presentación. ajá, Ahora ya no es exclusivo de la mujer, ahora es también del hombre. Yeah. El pintarse, el maquillarse, el arreglarse, el ponerse así, totalmente diferente de lo que es. ajá. ¿Qué es eso? Es vanidad. Es vanidad, es una miseria No. que se tiene que vencer. Por eso, una cosa es arreglarse, el Y arreglo otra es, personal, ujú, y otra cosa es el exceso en todo ese tipo de cosas que se hacen. Y no, ahora sí, también el hombre lo hace. Entonces, eso es vencer la voluntad, porque es nuestra voluntad la que quiere aparentar ajá, y nunca estamos conformes con lo que somos, nunca ajá, estamos a gusto con lo que tenemos. ujú. Me voy a pintar el pelo, ahora quiero ser rubio. Ahora me voy a marcar los labios para tener labios así gruesos, en fin. ¿Qué es eso? Ahora me voy a poner implantes. ¿Para qué? Sí, O sí, sea, es simple vanidad y si no es que también va a lujuria. sí, entendido. ¿De acuerdo? Sí, sí. Doctor, ay, perdón, creo que iba a hablar alguien. No, no, si quieres Sí. continúa y ahorita No, yo sí, pregunto. Rosy, ahorita. Sí. ¿Le sigo? Sí, síguele. Nada más para entender ahorita de la pregunta que hizo Clarita. Entonces, María, la Virgen María, todos los sufrimientos, todas las penas, todo el dolor de lo que ella vio, todos los pecados, los dolores, las penas, ella las vio cuando se presentó ante el divino querer y ella decidió no vivir esa divina voluntad. Y cuando ya vino al mundo, ella ya venía, o sea, desde que nació, vivió con su divina voluntad. Desde que fue ¿Sí? concebida. Desde que fue concebida. Así es. Y toda su vida vivió en divina voluntad. Si bien es cierto, por ejemplo, tuvo alguna pena, yo creo, cuando Jesús se le perdió y duró 3 días en encontrarlo, pero no fue un sufrimiento como el de nosotros. Pregunto allí, por Esto ejemplo. es difícil de poderlo ahorita platicar. Yo les recomendaría que leyera un poco en María Valtorta y luego leyera en Luisa, o sea, esta explicación que se da sobre esos pasajes. Entender que la Virgen lo conocía todo, lo sabía todo, pero tenía que aparentar ante José. Y eso era un acto de humildad de ella para no ponerse sobre su esposo. Y entonces tiene que actuar como una persona aparentemente normal para que José no se sienta menos. ¿Sí?
¿Qué hubiera pasado si José se empieza a apurar porque no está el niño? Y María le dice, no, hombre, no te apures, él anda feliz de la vida, ahorita ocupándose de las cosas del Padre. ¿Sí? Y se puede decir que María también vivió nuestros pecados, lo mismo que Jesús, ¿o no? Tuvo que rehacer nuestra vida. O sea, no toma sobre de ella toda la culpa. La culpa no la toma, pero tiene que rehacer nuestros actos. Ante ella se presentan todos los actos de toda la familia humana y tiene que rehacer esos actos con actos de divina voluntad en su vida. Ok. Y otra pregunta, no es respecto a esto que comentó Clarita, es respecto a los pecados. La otra vez alguien me dijo que todo era voluntad de Dios, lógicamente a excepción del pecado. Entonces, cualquier cosa que nos suceda que no sea pecado, ¿es voluntad de Dios, podemos decir? Sí. 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 O sea, no entendido, por favor, como que Dios lo manda, porque ese es el error que tenemos. O sea, todo, y lo voy a decir así, todo, hasta el pecado, es voluntad de Dios. Pero no es que Dios quiera, no es que Dios quiera el pecado, no es que Dios quiera las situaciones que estamos pasando, pero es que la voluntad de Dios empieza por una voluntad permisiva. Dios permite todo. Por lo tanto, el pecado que es permitido entra dentro de la categoría de voluntad de Dios, pero ahí Dios no concurre, no está Él ahí, simplemente lo permite. Pero si su voluntad no lo permitiera, no se podría pecar. Entonces, desde ese punto de vista es voluntad de Dios. Todo lo que suceda, acuérdese, la hoja del árbol no se mueve. No se mueve. Y no es con la voluntad de Dios. Y si la hoja del árbol no se mueve, menos las acciones de la criatura. Ok. Lo que yo quería preguntar, doctor, hace, ya varias sesiones antes, que hablábamos no sé si leímos, no recuerdo muy bien, pero hablábamos en concreto de la lectura donde decía que Jesús, en la Biblia donde Jesús crecía en edad, sabiduría y gracia delante de Dios y los hombres. Creo recordar, no sé si entendí mal, por eso lo vuelvo a preguntar. Yo le pregunté a usted si eso hacía una referencia a la humanidad de Jesús, no sé si desarrollando, creciéndose como hombre, como niños, creciendo en esa vida divina. O sea, Jesús crecía, ¿sí? Sí, crecía. Recordemos que la humanidad de Jesús es verdadero hombre. Sí. Por lo tanto, tiene que ir teniendo en él actos divinos, porque su voluntad humana se une a la voluntad divina, y en cada acto divino, la vida divina que se está formando en él, crece. Okay. O sea, está unido a la divinidad, sí, pero la divinidad no es gratuito que le da la paridad, sino es a través de los actos. Sí. Okay. Entonces sí lo había entendido bien. Gracias. Muy bien. No sé, Rafita tenía por ahí, no sé, problemas con su micro, quería hacer una pregunta, no sé si alguien más. Ahora sí estuvimos muy preguntones, doctores. Hoy sacamos 10. Ya ni siquiera vamos a leer. Encontró la lectura que quería compartir con la persona del YouTube. Sí. ¿Cuál es? Es la 12:16. 12:16. En el párrafo 6. 12:16 es la de julio 25 de 1917.
Así el es. párrafo 6. Así es. ¿Lo lee usted o qué? No, déjame leerlo. Dice, tú debes saber que el acto más noble, más sublime, más grande, más heroico, es hacer mi voluntad y obrar en mi querer. Por eso, a este acto al que ningún otro podrá igualar, yo le hago gala de todo mi amor y generosidad. ¿A qué acto se está refiriendo? Cuando la persona decide unirse a la divina voluntad, cuando decide fundirse en la divina voluntad. Ese es este acto, ¿no? Dice, entonces, cuando se decide hacerlo, yo, para darle el honor de tenerla en mi querer, en el acto en que los dos quereres se encuentran para fundirse el uno en el otro y hacerse uno solo, si está manchada, la purifico. Si las espinas de la naturaleza humana la envuelven, las destrozo. Si algún clavo la traspasa, esto es, el pecado, yo lo pulverizo, porque nada puede entrar de mal en mi voluntad. Es más, todos mis atributos la invisten y le cambian la debilidad en fortaleza, la ignorancia en sabiduría, la miseria en riqueza y así de todos los demás. Creo que es muy claro lo que está diciendo. O sea, cuando un pecado ya está totalmente perdonado por la Eucaristía, por el sacramento, ya no existe el pecado. Por favor, ya no existe. Ya Jesús lo tomó, Jesús lo sufrió, Jesús lo mató, Jesús lo puso en el sepulcro y ahí se quedó en el sepulcro. Y cuando Jesús resucita, pero ya no con el pecado, resucita con la vida divina de cada uno de nosotros. Si la persona se empeña en seguir teniendo en mente su pecado, lo que está haciendo es regresarse a ese momento y es como si no hubiera tenido perdón y entrar en la divina voluntad totalmente negado. En la divina voluntad no entran pecados. Así que eso necesita ella, o sea, tenerlo en mente, necesita meditarlo, necesita aceptarlo. Y sobre todo esto, que si algo le queda de manchada, él la va a purificar. Que si todavía tiene alguna cosa de imperfección en su naturaleza humana, el Jesús destroza esas imperfecciones. Si hay algún pecado, Él lo quita, lo desaparece, porque nada puede entrar de mal en la divina voluntad. Entonces, quiere vivir en la divina voluntad, tiene que olvidar eso. Y si no, tiene que olvidar la divina voluntad. Uno de dos, olvida o su pecado o se Así olvida es. de la divina voluntad. Todo está en el olvido, o del pecado o de la divina voluntad. Ella decide. Oye, Salvador, de hecho dice Jesús que los pecados perdonados, si los volvemos a recordar, nos volvemos a manchar. Ensuciar. Así es, ¿sí? Eso es lo que ya le decíamos, pero necesitamos entender que ese manchado es que volvemos a tener todo lo que tuvimos en el momento de cometer el pecado. Tuvimos el deseo, tuvimos el gusto, tuvimos el placer, o sea, de cometer el pecado, y eso es lo que nos regresa cada vez que lo estamos recordando. O sea, ahorita estoy recordando el pecado de gula que tuve el otro día con un pastelito y digo, pero estuvo sabroso. Sí. Sí, entran en juego los sentidos, ¿no? Y ese sentido Claro. por el cual entró ese pecado, pues se excita ese sentido. Así es. El pecado del aborto. ¿Cuál es el pecado del aborto? El rechazo total a una nueva vida.
¿Qué está sintiendo en el momento de hacerse el aborto? El gusto de deshacerse de esa vida. El gusto de asesinar a ese bebé. Bueno, pues eso lo vuelve a tener, aunque esté arrepentida. Y aparte le suma el dudar de la misericordia de Dios. Pues hay mucho que trabajar con la misericordia, ¿no? O sea, confiarnos, abandonarnos y olvidar. Uh-huh. Así es. En fin, hay muchas lecturas sobre eso, ¿eh? Pero esta es muy clara, o sea, debe ser, creo que no hay problema con las palabras porque está perfectamente explicado, ¿no? Así Y es. otra cosa que me gusta cuando le dice Luisa que se ve a sí misma repugnante como un gusano asqueroso, y le dice Jesús, pues mientras te sigas viendo a ti misma, pues te vas a desalentar, vas a perder confianza. Ve tus miserias, pero después veme a mí y mírame a mí y confía en mí, porque si te quedas mirándote a ti misma, pues... Así es. Y sobre todo lo que le dice, ¿no? O sea, cuando quieres reconocerte, ven a reconocerte en mí. Porque si te reconoces en ti, te vas a equivocar. Se está reconociendo como pecadora. Bueno, pues es problema de ella. Siempre, esto es algo que a veces también se presta a muchas equivocaciones. El alma, entre más cercana esté a Dios, más mala se ve. O sea, Luisa acercan en los últimos libros, en la final de su vida todavía se ve muy mala. Pero lógico, se ve muy mala porque cada día está más cerca de la divinidad. Y ahí el hecho de estar tan cerca nos hace reducir todas las imperfecciones que la persona tiene. Imperfecciones de naturaleza, de todo. Entonces, no es el pecado, ojo con eso, sino es la cercanía con la divinidad. ¿Sí? Y el pecado ese ya se olvidó. O sea, en muchas ocasiones Luisa le dice a Jesús que se siente muy mal y que incluso no recuerdo las palabras que usa, pero es como si fuera pecadora. Entonces Jesús le dice, a ver, ¿dónde están tus problemas? ¿Dónde están tus pecados? En ningún lado, no los encuentras. Porque le dice Luisa, es que no los encuentro, no los veo, ¿sí? No los veo. Si los viera, pondría todo el empeño en quitarlos, pero no los ve. Y entonces Jesús le dice, pues si no los ves, es que no los tienes, punto. Entendemos que podemos entender qué sería ese sentimiento cuando el alma llega a ese encuentro con Jesús y se ve no todo purificado, o sea, que se ve esas ausencias, esas imperfecciones, y es cuando el alma dice, tengo que ir a purgar, tengo que ir a purificar esto. Uh-huh. Que es esa ausencia aún de Dios, no esa necesidad del alma de llenarse de Dios totalmente. Así es. Okay. Así que bueno, pues. Doctor, yo quiero preguntarle acerca de lo que están comentando. El reconocerse en Jesús ya es que ya asimilo que Él ya me perdonó y ya no tengo por qué estar otra vez recordando el pecado que cometí. Eso es reconocerme en Jesús, eso. Reconocerse en Jesús es que cuando vea a Jesús, se vea a usted. Sí. Es como si se pusiera enfrente del espejo y lo que aparece no es usted, sino Jesús. Sí, gracias. Faltan 7 para las 7 de usted, doctor, que ahora sí que preguntamos qué procede.
Es lo que yo decía al principio, como que ahora nos íbamos a ir sin leer. Bueno, pero estuvo bien. Leímos esta lectura que hicimos ahorita del 12. Es una lectura interesante, ¿no? Sí. Y sobre todo bastante importante. Y luego lo que preguntó Clarita, los 3 tipos de resurrección, también creo que nos dio pie a muchas cosas que necesitamos tener en mente, sobre todo con María, con Jesús. Es totalmente necesario tener eso en mente. Oiga, doctor, en ese tema de nuestra Madre María, hay también otro pasaje con una belemita que se convierte, y cuando va a buscar a Jesús, encuentra primero a María, y María le comenta lo mismo que lo que usted decía ahorita de la esclava sexual, y le dice tú estás teniendo una lucha diaria. Dijo, y yo no. Dijo, ¿cómo verías que, dijo algo así como, ¿cómo verías que un bebé tuviera concupiscencia? ¿Verdad? Es imposible, está apagado en mí. Sí. O sea, ella no, perdón, ella no siente, no le llega ese sentimiento. Está completamente cauterizado ahí, ¿verdad? Aglai, creo que se llamaba la mujer. Bueno, Era una meretriz de Belén. Hay una Aglai, así es. Sí. También le dijo lo mismo la Virgen. Dijo, tú tienes una lucha diaria y yo no. En ese aspecto, ¿verdad? En ese sentido. Así es. Hay una lectura, vamos a leer algo para no dejarnos así, para ver esto de que Jesús tiene que tomar todo lo nuestro y de que María también. Es en el libro 14, en la lectura 1473. Es noviembre 11 de 1922. Y dice, pequeña hija de mi querer, esta luz inmensa que ves es mi suprema voluntad, de la cual nada escapa. Tú debes saber que al crear el cielo, el sol, las estrellas, etc., a todo le fijé sus límites, su lugar, su número. No pueden crecer ni decrecer. Todas las cosas las tengo como en un puño. Así, al crear al hombre, al mismo tiempo creé todas las inteligencias y cada uno de los pensamientos, todas las palabras, las obras, los pasos y todo lo demás del hombre, desde el primero hasta el último que deberá existir. Y esto era connatural en mí, mucho más que yo mismo debía ser actor y espectador hasta de un pensamiento. Y si el hombre no lo podía hacer sin mí, ¿cómo no debía yo saberlo y conocer hasta el número? Así que en mi voluntad nada todo el obrar de las criaturas. Y se ve dónde tiene origen cada acto de criatura, aún un pensamiento, en la santidad de mi voluntad, con esta diferencia, que si el hombre quiere, ese pensamiento, palabra, etcétera, puede hacerlo bien o mal, santo o perverso. Ahora, mi voluntad tuvo un dolor al ver en tantos cambiados sus actos, de los cuales era actora, en actos mortales para mí y para ellos. Por eso quise que mi voluntad, haciéndose doblemente actora de cada acto, extendiera sobre todos otro acto divino,
que debía corresponderme según la santidad de mi voluntad con otros tantos actos divinos. Pero se necesitaba alguien para hacer esto. Y he aquí a mi humanidad santa, libre también ella, que no queriendo otra vida que la sola voluntad divina, nadando en este mar inmenso iba duplicando cada pensamiento, palabra y obra de criatura. ¿Qué nos ha dicho? Quizá lo más importante, Él creó todos nuestros actos, porque tenía que ser, como dijo Clarita, actor y espectador. Ahora, esos actos, ¿quién los creó? ¿Quién los creó? Dios, salen de El Verbo Eterno. el verbo, y nosotros les damos El Verbo pues, Eterno. ajá. Y nosotros le damos salida buena o mala. Ajá, sí. ¿Sí? Porque luego dice, por eso quise que mi voluntad, haciéndose doblemente actora de cada acto, extendiera sobre todos otro acto divino. Esa es la redención. O sea, ahora la divina voluntad tiene que volver a tomar todos los actos que ya había creado y que el hombre le había dado el uso para el mal. Ahora la divina voluntad los tiene que volver a tomar para rehacerlos. Pero dice... Entonces a ese es el doblemente actor, el habernos creado y rehacerlos. Por eso, primero es el Verbo Eterno creando todos nuestros actos, que es lo que decíamos, tuvo que pagarle al Padre para que el Padre decidiera crear. Bueno, luego dice, como el hombre hizo lo contrario y actos incluso para matarlo, dice, por eso quiso que su voluntad se hiciera doblemente actora de cada acto. ¿Sí? Para poner un acto divino en cada uno de ellos. Pero se necesitaba alguien para hacer esto, porque él no podía hacerlo como Dios no lo podía hacer. Entonces, para eso usa su humanidad. Ahora sí, Jesús, santa, libre también ella, que no queriendo otra vida que la sola voluntad divina, nadando en este mar inmenso, duplicara cada pensamiento, palabra y obra de criatura. ¿Sí? Si vemos ahí van 2 veces vivida nuestra vida. Sí. La primera en la eternidad, sí, y la segunda en el tiempo. Y las 2 por el Verbo divino, por el Verbo eterno, una por el Verbo eterno y otra por el Verbo eterno encarnado. Jesús. Bueno. Y luego dice, dice, no estuve contento solamente con esto, sino que quise que mi mamá, también santa, me siguiera en el mar inmenso del querer supremo y junto conmigo duplicara todos los actos humanos, poniendo en ellos el doble sello después del mío, de los actos hechos en mi voluntad, sobre todos los actos de las criaturas. O sea, la Virgen tiene que rehacer todos nuestros actos. Por eso es que en la Virgen es donde se funda la segunda obra de Dios. Y cuando Él quiere hacer una obra para toda la humanidad, primero la trata con uno, y cuando ese uno le paga por todos, entonces la pone ya en funcionamiento. La segunda obra la trata con María. Y la tercera obra la tiene que tratar con otra criatura, y esa es Luisa. Y Luisa tiene que pagar y duplicar los actos de todos nosotros, para que el Padre decida volver a dar su voluntad. Nuestra vida ha sido vivida 3 veces.
4 veces, perdón. 4 veces con... El desde- Verbo eterno, la humanidad de Jesús, María y Luisa. Ujú. Y Y cada el- uno de nosotros, lo que a mi criatura sea posible, en el divino querer viviré y seré la parte del siguiente eslabón. Nos uniremos al eslabón de Luisa para Así hacer es. lo mismo que hacía Luisa. Ujú. Ok. Así es. Pues fíjate. Oiga, doctor, un último jaloncito, con lo del, ¿cómo está lo de Luisa, que viene a ser nuestra segunda madre? Por favor, Pues ya por eso, por lo que acabamos de decir, por eso, sí. o sea, ella, María es nuestra madre, sí, porque fuimos concebidos en ella, porque ella fue concebida en nosotros, porque ella repite toda nuestra vida, ella la hace, por eso es que es nuestra segunda madre. Digo, nuestra verdadera madre. Fuimos concebidos en ella también en forma material en Jesús. En fin, en Luisa es exactamente lo mismo. Como Luisa tiene que repetir la vida de todos nosotros, entonces Luisa toma nuestros actos y los hace ella, pero en forma divina. Nos está rehaciendo a todos. Te quita tu voluntad humana, te quita tus actos humanos y los pone divinos ante Dios. Por lo tanto, te está rehaciendo, te está dando a luz en forma divina. Eso es tu madre, es tu segunda madre. Ok, muy bien, sí. Gracias. Bueno, nos vemos. ¿Más preguntas? No, ya no. Bueno, los que ya no. Nos vemos la próxima semana. Gracias, doctor. Luego.